Transformaciones lineales. Muy bien. Entonces aquí empieza, si tuviéramos que dividir el curso en dos partes, la primera, que es la correspondiente a espacios vectoriales, es digamos, la base, y de ahí considerar las transformaciones lineales es la siguiente parte que constituye gran parte de lo que es el resto de los cursos de álgebra lineal. Ujú. Las transformaciones lineales, es decir, vamos a relacionar, vamos a comparar espacios vectoriales. Ya en la primera parte vimos qué es, cómo se definen, en la siguiente, cómo compararlos o cómo relacionarlos. Súper bien. Aquí para que vayan tomando notas. Ujú, ujú. Bien, entonces empezamos. Transformaciones lineales. Sean V y W espacios vectoriales. Espacios vectoriales sobre el campo que les puse. Una transformación lineal T que va de V a W es una función que satisface ujú, T toma a un C por B1 más B2 y lo manda al C multiplicado por la evaluación de B1 en T más la evaluación de B2 en T. Esto para cada vector B y en B y cada escalar C. Aquí los espacios vectoriales, por lo tanto, tendrían que compartir el campo. Bueno, entonces, ¿qué podemos notar? Una transformación lineal es una función importante, importante. O sea, nos va a llevar de un lado a otro. Puede ser que vaya de R2 a R3, de R a R, de las funciones a las funciones, de los polinomios a los polinomios, de las matrices a algún Rn, de un Rn a los polinomios, y así. Ujú. Lo importante es que este V y W sean espacios vectoriales. Y esta condición importante, que no importa los vectores ni los escalares que agarremos, esta evaluación siempre da igual a esta expresión. Ujú. Bueno, aquí podemos notar algo interesante, que dicho de otra manera, las transformaciones lineales son funciones que preservan las combinaciones lineales. Súper bien. Ujú. Lo que nos interesaba de los espacios vectoriales es que tienen la característica de que podemos formar combinaciones lineales. Para una transformación lineal es casi casi lo mismo que les vamos a pedir, que sean funciones que preservan estas combinaciones lineales. Evaluar una combinación lineal en T nos da como resultado la combinación lineal de las evaluaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, Sí. excelente. Qué bonito. Ujú. Vamos a tomar a f igual a r. Ujú, como siempre, por comodidad y porque, mm, pues ya es, generalmente esto va a pasar, ¿no? Salvo que sea especificado de otro modo. Y viene lo poderoso. Observación. Bueno, todavía no viene lo poderoso, todavía no. Para cualquier transformación lineal T que va de V a W, tenemos que aquí noten que como estamos hablando de un espacio vectorial V y otro W, sus vectores cero son en general diferentes. Entonces, para hacer distinción de ellos, le puse aquí un sub V y un sub W para cada uno. En la bibliografía no lo hacen. Ujú. Entonces deben tener cuidado con el contexto donde están parados. Ajá. En específico aquí.
Ah, es importante notar que T es una transformación lineal de B a W, entonces T evaluado en cero es igual a cero, pero aquí, ¿qué significado tiene? Es el cero, el vector cero que está en B, y aquí la transformación como va a W, este es el cero en W. Ujú. No lo ponen y para que no entren en polémica sobre quién es quién, aquí les puse esta anotación, que me parece más cómoda y más conveniente. Ujú. Aparte de que aquí no les ponen flechitas, entonces pudieran decir, ah, este es el cero vector y va al cero escalar, o va al cero de W, o es el cero escalar y va al cero de W, o qué es lo que pasa. Bueno, se entiende del contexto, pero me parece más cómoda esta notación. Entonces tenemos que D evaluado en el vector cero de V es igual a, bueno, pues justamente como es el vector cero, es cero más cero. Ujú. Y ahora, por ser una transformación lineal, preserva las combinaciones lineales. Es decir, que esto se separa como t de cero más t de cero. Y esto es una suma de vectores que viven en W. Pero entonces noten que el t de cero es igual a dos veces t de cero. ¿M? O sea, o lo que también pueden hacer es pasar restando de un lado a otro y nos quedaría que el vector cero de V siempre es mandado por cualquier transformación lineal al vector cero de W. Ok. Profe, Sí. ¿cómo, cómo estuvo eso de que pasó restando de un lado? Ah, sí. O sea, tenemos, este es un vector. T en cero de V es un vector. Si le restamos el mismo vector, llegamos al cero, pero que vive en V, en W, perdón. El vector cero que vive en W es este. Ujú. Mm, creo que ya. Es que aquí no funciona mi mouse y no sé por qué, pero el touch de la laptop no me permite, no le funciona ¿cómo se llama? El que le permite hacer clic. Entonces no puedo seleccionar cosas, nada más señalarlas. Entonces no puedo arrimar esto, pero esta es la idea. Nosotros llegamos a que esto pasa. Y este, ajá, es un vector en W. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Eso funciona. Ah, dije sí. Maestro, entonces, para hacer la transformación lineal de B a W, B debe estar en W. No, no es necesario. No. Vamos a ver ejemplos que van a contestar eso. Eso no es necesario, pero lo que sí va a pasar es que, imagínense que tenemos esto. Por aquí está B, por aquí está W y por aquí está T. ¿Ah? Tomamos al vector cero de V y lo evaluamos. Ujú. Entonces el vector cero de B bajo T está en W. Ajá, exacto. Parte siendo un vector.
el 0b, parte siendo un vectorcito de b. Al mandarlo por t, ahora este resultado es un vector que vive en w. Ujú. Digamos por aquí. Ujú. Pues es lo mismo que una función, ¿no? Nada más que, bueno, yo lo entiendo así, que el dominio es B y el contradominio es W. Y ya. Ah, exacto, es una función que satisface eso y que parte conserva las combinaciones lineales. Justamente por preservar las combinaciones lineales es que llegaremos a esto, que este vector al que llegamos es igual a 2 veces ese mismo vector. Pero entonces, ¿cuál debería ser ese? Bueno, pues lo que pasa es que este está en W, ¿no? Y todo esto está en W. ¿Mm? Si le cancelamos lo mismo, el resultado debería seguir viviendo en W. Pero ¿qué pasa? Cancelar este vector consigo mismo, lo que nos resulta es el vector 0, pero ahora que está en W, y el resultado es el sobreviviente vector que está aquí. Ujú. O sea, que cuando nosotros mandemos al vector 0 por t, este vector, el resultado, va a ser igual al vector 0 que está en W. Ah, ya. ¿Ya? Mm, Cuando evalúas una función en cero y te da cero también, eh, o sea, eliges un número real cero y bajo f, pues te devuelve otro número real que también es cero. Algo así. oh, creo que estás dándole un ejemplo muy concreto y que pudiera prestarse confusión, ¿no? Bueno, sí, creo que sí. Mira, vamos a ver. mm, la transformación que va de los polinomios de grado a lo más 3 a R4. ¿Mm? La transformación está dada por A0 más AX, A1X más A2X cuadrada más A3X cúbica y lo manda el vectorcito A0, A1, A2, A3. Esta es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque si aquí evaluamos una combinación lineal, para hacerlo más sencillo, vamos a ponerle polinomios de grado 2 y aquí R3. Así. Esta es una transformación lineal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si sumamos dos polinomios, vamos a ponerle CPX más QDX. Digamos que P tiene coeficientes A y B y Q tiene coeficientes B. El resultado nos daría sea 0 más B0 más sea 1 más B1 por X más sea 2 más B2 X cuadrada. ¿Ah? Y entonces, la transformación T en este polinomio
es igual a, bueno, pues ponerle como coordenadas a un vector estas condiciones. Sería CA0 más B0, CA1 más B1, CA2 más B2. Pero como estamos hablando de vectores en R3, estos vectores los podemos separar como C por A0, B0, C0, más, ay no quise, no vean, A0, A1, A2, más B0, B1, B2. Y si notamos, esta sería la evaluación de t para el polinomio Q, para el polinomio P, perdón, Tpx, más, y esta sería t evaluado en Q de x. O sea, esta función, que va de los polinomios R3, preserva las combinaciones lineales. O sea, esta es una transformación lineal. ¿Estás de acuerdo? Ya, qué ¿Ya? buen ejemplo. Bueno. Luego, ¿qué es lo que va a pasar con el 0? Si aquí evaluamos el polinomio 0, vamos a llegar al 0, 0, 0. El polinomio 0, 0x, 0 más 0x más 0x cuadrada, es por así decirlo, el vector 0 de v, mientras que este vector es igual al vector 0 de w. El vector 0 de v es mandado al vector 0 de w. Sí, creo que sí quedamos claros. Sí. Y luego, más o menos como la pregunta de, creo que era Miranda, pero decían, Que de que, si B pertenecía a W. ajá, sí. Podemos tener ejemplos donde no. Quizá nos convenga adelantarnos. No, voy a ponerlo aquí en la tabla. Porque vamos a tomar, o sea, la pregunta sería, ¿B está contenido o es igual a W? La respuesta es que no necesariamente. Imagínense que toman un R4 y van a R3. V, voy a ponerles nombre, igual a R4 y esto va a W igual a R3. V no está contenido en W. R4 tiene una dimensión mayor que R3. Entonces, no, aquí en particular aquí no se puede, pero sí podemos definir transformaciones lineales. Aquí vamos a ponerle X, A, B. Creo que sí se entiende. X, Y, Z, W. Vamos a hacer que llegue al vector X, Y, Z. Si notamos, esta es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque si formamos
combinaciones lineales de vectores en R4, esto se vería de este estilo. X1, Y1, Z1, W1 más X2, Y2, Z2, W2. Y esto es igual a X1 más X2, etcétera, etcétera. CW1 más W2. Ujú. Y entonces, T evaluado en esta combinación lineal, lo que nos dice es, le vas a matar la última coordenada. Entonces esto va a ser Cx1 más X2. Ujú. Sería la evaluación de todo este vector. Y entonces a este vector le matamos la última coordenada. Etcétera. CZ1 más Z2. Y aquí, como son vectores ahora en R3, estos los podemos descomponer como C por X1, Y1, Z1. Maestro, ¿Sí? pero ¿por qué le matamos lo último? O sea, ¿de dónde o nada Ah, más porque queremos? no, porque así, esta Ah, ya. transformación lo que hace es, te quedas con esto y este le dices bye. ¿Mm? Ah, ya, pero sí creí que había un trasfondo más de cómo deshacernos del W. No, esto es por la indicación. ¿Mm? Así nomás sale. Sí, sí, sí. Entonces, aquí lo que hace el T es al W la última coordenada que teníamos aquí, le decimos bye. Nos quedamos con esto hasta la Z. ¿Mm? Y aquí vamos a tener esto. Como son vectores en R3, X2, Y2, Z2. O sea, esto es C por T en B1 más T evaluado en B2. Esta T preserva las combinaciones lineales, entonces es una transformación lineal. Pero R4 no está contenido en R3. Ujú. No necesariamente pasa eso. Profe, ¿y qué es lo que nos permite como que deshacernos de W? Ah, ¿cómo? Ajá, es que pues pasamos de XYZ a W a XYZ, pero o sea, ¿qué le pasa? Queda como si estuviera dependiendo de algún otro. Mm, no, no, solo no aparece. Es como, es que recibe un nombre, pero no quiero adelantarme. Ahorita vamos a ver en qué consisten estas. Bueno, está bien, me espero antes del spoiler. Sí, 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 sí. A ver. Ah, ya. ¿Cómo te apellidas, Miranda? Martínez. Sí. Ujú. Bueno, pero aún así, esta transformación lineal sigue cumpliendo esta regla. Porque si nosotros mandamos al vector 0 de V, o sea, mandamos al 0, 0, 0, 0, ¿a dónde va a parar? Nos dice, lo que haces es, le quitas la última coordenada. Va a parar al 0, 0, 0. Y este es el vector 0, pero ahora de W.
¿cómo podríamos analizar esto de forma general con este enunciado? El vector 0 de v siempre satisface que 0 más 0 pues da 0, ¿no? Por ser t una transformación lineal, esta suma la separa, como la suma de las transformaciones evaluadas. Y ahora, como estos son vectores en W, si, si sumamos el inverso aditivo de uno, lo sumamos del otro lado y se cancelan. Y luego, un vector, un vector con su inverso nos da el vector 0. ¿El vector 0 de dónde? Estos vectores, como viven en W, van a tener como resultado el vector 0 de W una vez cancelemos un extremo. Y por eso tenemos esto. Ujú. Ok. Ok, parece una propiedad distributiva. Pareces, este, sí, de hecho, sí. Parecería distributiva, pero la distributiva es más como de como, como de un escalar por un vector o por una suma de vectores. Aquí el escalar solo afectaría como a un lado. En este caso serían combinaciones lineales, pero sí se parecen. Ok. Este podría ser como un axioma de la transformación lineal o Pues casi axioma. Es una consecuencia que vamos a tener. Ujú. El vector 0 de v siempre es mandado al vector 0 de w. Siempre. No importa cómo. Y aquí tenemos los cálculos ya realizados de forma general. Ok, ¿y hay alguna duda? Una transformación lineal podría ser, por ejemplo, la traza de un objeto tridimensional en el plano X, Y, X, Z y así. Ay, este, sí. Os- Creo que ese era el ejemplo que quería darles, pero sí. Bueno, a la pregunta de Nadia, gracias, Irving. Ujú. Imaginemos que tenemos aquí el espacio. Y por aquí tenemos mm, algo donde se sienta el. Vamos a hacer una casita. Ujú. Sí. Si nosotros tomamos un punto y lo estampamos contra algún plano, esta es una transformación lineal. Estas transformaciones lineales son proyecciones. es como transformar de R3 al plano ZX o algo así.
Ajá, sí. De hecho, sí. Es R3 a R2. Ujú. Y aquí, por ejemplo, esta, vamos a ponerle T1, sería tomar a un punto X, Y, Z, y lo que haces es quitarles la altura X, Y. Un punto que estaba viviendo aquí felizmente en el espacio, lo vas a aplastar contra el plano X, y solo te queda la sombra hacia abajo. Si hubiéramos ido hacia acá, tendríamos la transformación T2 que va de R3 a R2, donde a un punto X, Y, Z lo estamos mandando a un punto sobre el plano XZ. O sea, le estamos quitando lo largo. Estas son llamadas proyecciones. Las proyecciones son transformaciones lineales. Y hay proyecciones de esas que sean mm, como más trunqueadas, porque por ejemplo, la que está en el XZ, si Ujú. pusiéramos solo como, habría un momento en el que parecería que arriba tuviera un trapecio, ¿no? O si solo nos quedamos con esa pared, pues también solo quedaría como un cuadrado. O siempre son así, enteras. Um, sí, eh, eh, a ver. mm, mm, es que eso también esperaba contestarlo después, pero a ver, mira. Eh, de hecho, mm, Profe. ujú, No, lo que dice Neri es como lo que veíamos la otra vez con las matrices de cambio de base que modificaban algún plano o el espacio. sí, sí tiene que ver todo eso. Sí, totalmente, totalmente, 100% seguro. Mm, ¿Por qué? Porque ah, oye, vamos a retomar ese ejemplo más adelante. De hecho, aquí vamos a ser un poquito más específicos. Nada más termino acá. Ajá. Oye, ¿dónde está? Vamos a ser un poquito más específicos. El dibujito, en realidad, lo que nos está diciendo es que va a pasar esto. Es una transformación de R3 en R3, tal que a un punto X, Y, Z lo está mandando al punto X, Y con altura 0. Ajá. Dices, no vas a tener altura, tú vas a vivir solo en este plano. En particular, ese plano era el XY. Con el rosado ay, va a ser así, X0Z. Ujú. Tu coordenada en Y siempre, siempre va a ser 0. No te vas a mover de ahí. Ah, Aplicar. Si nosotros le hubiéramos puesto algo así, que de esta figurita
nos salimos del espacio. Ajá. Y llegamos al plano XY, ahí sí sería AR2. Y aquí también. Si nos hubiéramos salido del espacio. Vamos. ¿Mm? Así sí, ya queda mejor. Estamos partiendo de R3 y estamos llegando a R2 y aquí a R2. ¿Mm? Donde aquí esta transformación T1 va de R3 a R2 y lo que hizo fue X, Y, Z, ajá, tomar a los puntos pero solo con sus coordenadas X, Y. La altura no nos importa. Ujú. Es como si estuviéramos viendo la figura desde arriba. Es como si lo ilumináramos, Sí, pero la luz fuera así perfectamente vertical y entonces tendríamos un cuadradito perfecto, ¿no? Pero exacto. dependiendo del ángulo de la luz, la sombra que proyecta puede ser diferente, ¿no? Sí, sí, exacto. Por eso son como proyecciones. Están proyectando. Vamos aquí. Y si en lugar de eliminar todas las z, suponiendo que por ejemplo el piso está en 1, luego empieza el techo en 2 y el pico de la casa está en 3, si suponemos una altura por ejemplo de 2.5 quedaría un cuadradito más pequeño. Ah, oye, espera, no entendí mucho. Ahora, no, güey. Aquí, de dos, solo para no dejar las ideas inconclusas. Con la X. Lo dejaré así. O sea, lo que dices es, aquí le ponemos 1, aquí le ponemos 2 y aquí le ponemos 3. Sí, y si tomamos por ejemplo ahora el plano que en lugar de olvidarnos completamente de la z poniéndole 0, le pusiéramos por ejemplo la de 2.5, quedaría un cuadradito más pequeño. Si lo atravesáramos con un plano que estuviera en la altura del 2.5. No, ese es 1.5, ¿no? Ah, aquí. Ese, sí, sí. Pero Eh, esa transformación sería otra diferente, ¿no? Porque ahí ya tienes una Z constante. Sí. ah,
Bueno, aquí hace falta saber cómo es que lo definimos. Ujú. Justamente en la definición vamos a ver qué es lo que procede. Entonces aquí digamos que pasa esto. Tú lo que quieres hacer es definir una transformación que va de R3 y va a R2. ¿Neri? Sí, lo estoy escuchando. Ah, pero esto es lo que dices, ¿no? Sí. Bueno, más bien lo que sugieres es que mm, es que lo que va a pasar es esto. A un punto X, Y, Z, tú lo que quieres es No sería que, XY 2.5, pero entonces en lugar de R2 sería R3. mm, sí, eso es lo que iba a decirle. Si nosotros le ponemos una idea como de poner un solo punto así en R2, no va a tener sentido, porque justamente no estamos haciendo mención a la altura que sugiere. Entonces, si le ponemos R3 y le ponemos esto a 2.5. Ajá. Esta no es la transformación o no es lo que está dibujado aquí. Esto lo que nos dice es a un punto que está en X, que tiene coordenadas X, Y, Z, lo que vas a hacer es darle las mismas coordenadas en X, Y, pero lo vas a subir. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, eso ya responde también a lo de hace ratito de, porque era lo mismo, era agarrar el plano y ponerlo en diferentes, que no solo se quedaran en los ejes, sino que también se pudieran mover. Ah, Entonces, cuando los movemos, van a seguir estando en R3. ajá. Solo que hay que tener cuidado. Recordemos que estamos hablando de transformaciones lineales que van de un espacio vectorial a otro. No todos los planos son espacios vectoriales. ¿Cuáles sí son espacios o subespacios vectoriales? Los que Los pasan por que el pasan por origen. el origen. Ah, pues entonces no se puede. Ajá, entonces no se puede. De hecho, aquí observa. Gracias por el contraejemplo, Neri. ¿Qué pasaría si mandamos al vector 0 de R3? ¿A dónde va a ir a parar? Va a ir a parar al 0,0,2.5. Y este no es el vector 0. Entonces las transformaciones no pueden ir de su mismo espacio al mismo espacio. No, sí pueden, pero no, lo que no se permiten son estos ejemplos donde un, un plano, por ejemplo, no esté pasando por el origen, ya dándole la interpretación geométrica, ya sean rectas, planos, espacios, hiperespacios, todos ellos deben pasar por el origen. Si están trasladados, no describen transformaciones lineales.
esta función, porque si es una función, lo que hizo fue algo así como la proyección que teníamos aquí en azul, pero la desfasa, la traslada hacia arriba. Las funciones trasladadas, esas no son transformaciones lineales, porque justamente tendremos este desfase. Ujú. Allá. ¿Sí? Profe, ¿Sí? para lo que dice Neri del cuadradito chiquito, bueno, aunque ya no son espacios vectoriales, pues ya solo sería una función, ¿no? Pero para llegar a lo que decía Neri, entonces necesitaríamos la función que describe la casita. Para lo que quería Neri era ajá, más o menos eso. Necesitamos las condiciones que describen en la casita. Vamos a ponerle casita. Algo así como que la transformación evalúa a la casita y el resultado es la casita intersectada con el plano. Ajá. Con el plato, con el plano en z igual a 2.5. Ajá, algo así. Pero, pues igual no es una transformación lineal, ¿no? No, entonces pueden despreocuparse de este ejemplo. Ok. Pero sí dijeron unos o sí llegaron a mencionar unos que aplican. Vamos a ponerle por aquí. Mm, Vamos a considerar un cubo que es más fácil, una caja. Mm, Bien. Y ahora, por ahí mencionaban que sí se puede hacer considerando otro tipo de planos, o planos que estén inclinados. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si... Voy a ver si son. Imagínense que tienen Imagínense que tienen este plano que intersecta por aquí en los ejes. A ver, aquí vamos a... ¿cómo? Ahí. Ujú. Y lo que vamos a hacer es eh, proyectar contra... Ah, no, ¿qué hice? No, no es cierto. Eh, este no pasa, no.
Es que quiero que se vea el 3D. A ver. Voy a hacer primero el plano. Lo corta por aquí. No. Ok. Ya. Así, este plano. Y vamos a considerar por acá. Nada más déjenme ver cómo va a ser la figura. Ok. Sí, sí. Ujú. Y entonces más o menos la luz de donde provendría sería como por acá, considerando el ejemplo de la luz. Y luego lo que va a hacer es estamparlo contra el plano. La Y, luz sería normal al plano. ajá, sí, 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 sí. Y nos quedaría, Algo como un hexágono. sí, ujú. Esta sí sería una transformación lineal, porque estamos mandando algo que está en R3 a a un subespacio en particular que vive en R3, que pasa por el origen, o sea, es un espacio vectorial. Ujú. Sí. Y este tipo de situaciones también los está sucediendo. Y ahora, ¿por qué era importante recordar a esas matrices de cambio de base? Porque aquí hacer el dibujo, esta proyección, mm, pudiera haber sido un poquito feo, ¿no? De hecho, pudiera ser que hubiera sido, en caso de que el dibujo fuera más complicado, menos evidente. Incluso todavía el plano hacerlo es como, ahí hazla como puedas, con suerte te da. Pero, si nosotros, en lugar de este plano, con la matriz de cambio de base, lo hubiéramos rotado a que fuera el plano XY, ajá, aquí las cosas hubieran sido mucho más sencillas. Ujú. ¿Por qué? Porque conforme nosotros hubiéramos rotado
este plano con una matriz de cambio de base, o sea, ya no estamos sobre los vectores que determinan este plano, sino con la base canónica del IJ que determinan el plano XY, nosotros también hubiéramos rotado esta figura. Ah, no, tú no. Se hubiera rotado conforme nosotros hubiéramos hecho girar o rotar al plano naranja. Ujú, ujú. Bueno, por ahí hubiera quedado el ajuste y nos hubiera quedado algo como esto. Y aquí otra vez la luz apunta ahora de arriba hacia abajo y nos quedaría algo como de aquí tú te lo he mandado para acá, para acá, acá, para acá y para acá. Nuestro hexágono. Que hubiera quedado un poquito. Con las matrices de cambio de base, nosotros podemos facilitarnos la existencia. Y de hecho, pudimos ver que una proyección de ese estilo con un plano inclinado, también la pudimos tratar como una proyección a un plano más sencillo y luego nada más rotarla, ¿no? Las matrices de cambio de base nos van a hacer mucha utilidad para este tipo de consideraciones. Y de hecho, vamos a poder decir aún más. Bueno, aquí es importante tener en mente que estaremos trabajando con un vector cero para cada espacio vectorial. Sí, sí, sí. Y los ejemplos. Ah, ahorita vamos a ver ejemplos y después vamos a rescatar todo lo que me han preguntado. Casi todo. Ujú. Primero, la transformación cero que manda a cualquier vector B al vector cero en W. Esta es una transformación lineal. ¿Alguien quiere checarla? Pues es la que ya vimos, ¿no? No exactamente. A ver, ¿cómo cambia? Lo que está haciendo esa transformación cero es colapsar a todo nuestro espacio a un solo punto. No importa dónde estés, X, Y, Z, tú vas a parar a un vector cero. Todo lo colapsas a ese punto. Ajá. Y entonces cualquier combinación lineal va a ser mandada al punto. ¿Mm? O sea que la casita desaparece completamente. Sí, es Oh, como un hoyo negro. Ah, porque la transformación sería igual a cero. Ah, ya, Sí, ya capté. exacto. La transformación es mandada todo al vector cero de W. Ujú. Y si los consideramos individualmente, esto también se va al cero.
Y este también, y suma de 0W más 0W es 0W. No hay pierde. Entonces, esta función que es como un hoyo negro, la transformación 0 es una transformación lineal. Ujú. También tenemos la transformación identidad, que va de un espacio vectorial a sí mismo y deja los vectores fijos. Ujú. No les hace nada. Esta transformación lineal dice, por aquí está el vector o el punto x, y, z. La transformación no le hace nada. Ahí se queda, quieto. ¿Esa es la identidad? Ajá, la identidad, un punto va a parar a sí mismo. Es la transformación más aburrida. Sí, pero también es la más útil. Es de las más útiles que van a ver. Nos van a poder, esta transformación identidad nos va a poder definir lo que son isomorfismos. Que eso es ya para el tercer parcial. Este, lo que vamos a buscar después es ver equivalencias entre espacios vectoriales. Si nosotros pudimos ir de un lado a otro, después vamos a preguntar si nos podemos regresar. Y ahí es donde va a entrar un papel súper importante de la transformación identidad, súper importante. Por ejemplo, nosotros pudimos ir del espacio al plano, ajá, mediante una transformación lineal. Si existiera una transformación inversa, ajá, tal que si a t la componemos con t inversa, o sea, primero aplicamos t inversa y luego t de un vectorcito, y ese vector fuera y esto coincidiera con la transformación identidad, ujú, desde cualquier lado, o sea, componiendo ya sea así o así. O sea, dejan el vector fijo. Estamos hablando de que estos espacios son isomorfos, o sea, de que se comportan iguales. Ujú. Entonces ahorita es aburrida, pero es como, Suena como la teoría de matrices. ajá, sí, es como la teoría de matrices. De hecho, para eso era que teníamos que hacer un montón de cuentas y un montón de talacha y familiarizarnos con el tema anterior, el 2.5 y 6 del Grossman. Porque lo que vamos a hacer es interpretar esto en forma matricial. Justamente como decían, las matrices de cambio de base nos permiten ir de un lado a otro. En particular, nos van a poder permitir ver las cosas de forma más sencilla. Los planos inclinados, al fin de cuentas, son planos. Espacios que estén inclinados, distorsionados, rotados o expandidos, al fin de cuentas son espacios en R3. ¿Mm? Y así podemos aplicar ese razonamiento con cualquier Rn. Entonces, vamos a poder, o sea, ya podemos ir visualizando que en realidad no estamos trabajando con cosas diferentes, solo con cosas deformadas. Justamente aquí nosotros ya desde el capítulo 2 hemos visto o estaríamos listos para, aquí el 3.3 es esto ya concierne al siguiente parcial, pero chequen. Nos dice teorema 10. Todo espacio n dimensional sobre un campo F es isomorfo a un espacio Fn.
Eso es lo que hemos estado viendo. Los polinomios son los polinomios de grado n. Ujú. ¿Qué quiere decir que sean isomorfos? Es que de alguna manera podemos definir una identidad y llevarlos a un Rn más 1. Las matrices de n por n a un Rn al cuadrado. Y así otros ejemplos, los planos distorsionados a un R2. Entonces al final no estamos trabajando con cosas diferentes, sino con la misma, pero ya sea con otro nombre o deformados. Deformados entre comillas, porque en realidad van a estar como bonitos. Las transformaciones lineales deforman, pero de forma agradable. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, la identidad ahorita está como que muy, muy simplona, muy sin chiste, pero es como los memes de cuidado con quién le dices feo en la secundaria. Ya después va a venir su glow up. Tenemos justamente eso, transformaciones identidad, entre comillas, para espacios finitos B, donde tengan dimensión n con una base ordenada B. Esto era lo que ya veíamos. Si tenemos a una base y a un vector expresado en esa base de Bis, B1, B2 y esta Bn, que sea una base de B, tomamos las coordenadas y las mandamos al Rn. Esta es de alguna manera una transformación identidad o está actuando como una transformación identidad para ver a un espacio B como un Rn. Esto lo aplicamos con los polinomios. Creo que decía Neri que lo había hecho para una tarea. O también lo podemos ver como para las matrices, que vi que en la tarea tomaban como argumento ver a las matrices como si fueran arreglos en forma de columna. Lo que estaban haciendo es a una matriz le dan este arreglo de vector. Ajá. ¿Por qué? Porque pueden tomarlos de forma indistinta. Ujú. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Eh, Otra transformación lineal pues también podrían ser las derivadas y las integrales, ¿no? Sí, de hecho, son los siguientes ejemplos con cálculos. La transformación o el operador derivada y el operador integral. Sí, sí, sí. Sí. Si nosotros derivamos, esta es una transformación lineal. Y si integramos, nada más que aquí ya no estamos tanto con las funciones, sino con las funciones continuas, también obtenemos una transformación lineal, ya que las derivadas y las integrales son tales que pues sacan constantes y la suma de una integral es la suma de las integrales o una derivada saca constantes y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Justamente eso. Ujú. Aquí nada más les pongo una nota. Aquí, si evaluamos a t en una función f, partiendo de este extremo, nosotros vamos a llegar a la evaluación de f en t, pero esta ya sería una función, ¿no? Esta es una función dependiente de x. Lo que nos está diciendo que hace esto es derivar. Ujú. El libro omite esta primera expresión. Ujú. Aquí chequen el ejemplo 5.
dicen directamente que tfx es igual a esta expresión. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que lo que va a pasar, o el resultado de de aplicar t a f, es la derivada. Aquí les pongo tfx hace referencia a que evaluamos a f en t, justamente. F está entre los paréntesis de t. Mientras que tf, todos entre paréntesis x, a la función que surge de esta evaluación. Y por eso podemos usarlos de forma indistinta. En los libros, en la bibliografía, generalmente solo van a usar esta. Y nosotros vamos a acoplarnos. No hay pierde. Se entiende lo que está pasando. ¿Aquí hay alguna duda? Ah, mm, podemos verlo geométricamente. Nada más que para hacerlo de forma más amigable. Ah, sí, Efraín. Sí, tienen una duda. Las integrales, bueno, las transformaciones siempre van a ser integrales definidas. No entiendo. Sí, es que en el ejemplo que pone debajo, pues es una integral definida, ¿no? Entonces, si no tuviera, si la integral no estuviera definida, igual sería, ¿no? Mm, Sí, es que la integral la puso de 0 a x, me parece. En el ejemplo. ajá, o sea, Sí, siempre van a ser definidas. No, si no tuviera, o sea, sí. sí. Es lo mismo. Ya. O sea, esto, ¿no? Ah, ya, por la anotación, sí. Sí, es la misma. Sí, ya me acordé de la anotación. Es lo del, no sé, algo sí lo habíamos visto en el semestre pasado. Sí, sí, sí. Sí. Mm, sí, no hay pierde. Bien, ¿hay alguna otra duda? Ah, sí. Bueno, si tienen dudas ahorita me van diciendo, pero para ver cómo están, qué están haciendo estos, miren, vamos a considerar aquí el T1. Los polinomios son funciones y los polinomios sí tienen una base ordenada, entonces vamos a ponerle los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 2, donde T1 de A0 más A1x más A2x cuadrada, lo que va a hacer es derivarlo. Si lo deriva, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A cuál polinomio? Uno de grado menor, ¿no? Pero específicamente, ¿cuál polinomio sería? A1 más 2 a 2x. Ajá, este. Bien, y ahora, considerando bueno, el recordatorio de que tenemos esas transformaciones identidad, es como si aquí hubiéramos partido de el vector A0, A1, A2 y llegamos el término independiente ahora es A1, el término para el X es 2A2 y el término cuadrático no hay.
Entonces un punto con coordenadas A0, A1, A2, y lo ponemos por aquí. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 3. Por ejemplo, podría ser primero el punto 1, 1, 1. Ajá. El 1, 1, 1. ¿Y este punto a dónde va a ir a parar? Al 1,2,0. Al 1,2,0. Vamos a agarrar otro punto. ¿Qué tal este? El 0, 1, 2, ¿a dónde va a ir a parar? Y 1, 4, 0. Al 1, 4, no. 2, que este punto quedó muy arriba, como por aquí. Mm, a ver, este punto, el 2,1,0 va a mandarse al 2,1,0, 2,2,0, ¿no? No, 2,1,0 al 1,0,0. 1,0,0. Noten qué es lo que está haciendo. Esta recta la giró y ahora la está poniendo aquí. Lo que está haciendo es proyecta sobre el plano XY en el espacio. La primera coordenada, la segunda coordenada la pasa a la primera, o sea, aquí va a haber una especie de rotación. Y la última la expande y la pone en la segunda. Ujú. Entonces es como que le está haciendo esto. ¿Y eso qué aplicaciones tiene? Verlo visualmente, que yo he visto aplicaciones ninguna, pero en, en lo que es el área de análisis funcional, les este, empiezan con consideraciones parecidas a esto. O sea, para análisis funcional necesitan saber álgebra lineal y cálculo. Ujú. Lo que van a hacer es seguir más o menos la misma iniciativa de que de que, de que con funciones, ajá,
puedan, bueno, más bien como espacios vectoriales puedan construir funciones. Pero en particular, esas funciones les quieren dotar de cierta estructura que también preserve mm, lo que nos permite hacer cálculo en un lado u otro. Ajá. Mm, o sea, ver visualmente cómo está aplicando el operador derivada, no, no he visto que tenga aplicaciones más que como lo pedagógico. Ok. Mm, sí, Está interesante de todos modos. sí. Y ya si les interesa el análisis funcional, ahí sí van a utilizar más lo que son los operadores derivada. Este, de hecho, los van a generalizar y ya de ahí pudieran hacer saltos a geometría riemanniana o geometría diferencial, dándoles estructuras diferenciales a otros espacios y también a las integrales. Pero nosotros no nos vamos a meter en ello. O no hasta que se me ocurra algún ejemplo y lo ponga tal vez en la tarea o examen. Bien, ¿hay alguna duda? Profe, Sí. para el caso de las integrales, pues no podríamos pasar, bueno, no podríamos quedarnos en el mismo, ¿cómo se llama? Pues en los polinomios de base 2, ¿verdad? Porque pues Ajá, ya tendríamos que estar en el de 3. porque crecen. Sí, Ajá. es como irnos al revés. Sí, T2 iría de a ver, los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 3. Ujú, justamente porque, porque aquí a la última componente que evaluemos va a salirse. Si empezáramos con los polinomios de grado 3, al evaluar el x cúbica, llegamos a x cuarta y se sale. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Transformación de un polinomio a0 más a1x más a2x cuadrada. Lo va a mandar al... Ujú. Ah, perdón. ¿Cuál sería su integral? Sería a0x más a1x cuadrada medios más a2 x cúbica tercios. Ujú. Y luego aquí el término independiente, que el término independiente viene gracias a esto. Ujú. Recordemos que del teorema fundamental del cálculus, esto, si tenemos una primitiva de f, ujú, este resultado es igual a f de x menos f de 0. F de 0 es una constante. Entonces, ahí le pondríamos una constante que específicamente es ese es el de esa primitiva. Ujú. Como, como no hay pierde, ujú, podemos ponerle 0 o la constante que gusten.
realidad sería y podemos ponerle 0. Bien, 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 bien. Luego, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Otra vez, esto está mandando al A0, A1, A2, A 0, 0, A1 medios, A2 tercios. ¿Mm? De hecho, el operador integral queda estrictamente con este valor 0, porque si no, no estamos llegando al vector 0 de aquí en general. Imagínense que este fuera 1. Tendríamos 1 y luego mandar el 0 aquí, 0, 0, 0, sería 1, 0, 0 medios, 0 tercios. Está fallando. Bien, y entonces esto es lo que está pasando. Nada más que aquí esto no lo vamos a poder dibujar. Pero sí podemos dibujar. Los polinomios de grado 1 a los de grado 2. Listo. Lo que nos dicen es, a un punto que vivía aquí, lo vas a mandar al 0, a 0, a 1 entre 2. Entonces, si por aquí teníamos a un A0, A1, ajá, mediante la integral, tenemos que llega al 0, A0, ajá, A1, A1 medios. Entonces, en X vale 0, siempre vive en este plano. Luego A0 en Y y A1 medios en Z. Es como si este cuadradito lo hubieran incrustado aquí, encajado aquí, y lo apachurran hacia abajo. Y por ejemplo, aquí estaba el A0, es el 0, A1, A2, lo mandarían al 0, A1, A2, perdón, 0, A0, A1 medios. Si lo hubiéramos tenido por acá, lo manda a esta coordenada. ¿Mm? Lo que está haciendo es que este espacio, a este plano, ¿mm? Lo agarra, lo encaja en R3 y lo apachurra. ¿Sí? Sí, ya sé, no sé, como que está bonito el tema. Sí, es muy mágico. Y ojalá tuviera más dibujos, porque es como, pues los autores dicen, es álgebra, el álgebra es abstracta, pues no le ponen imágenes. Aquí los ejemplos solo se quedan con lo algebraico, con las cuentas.
Pero yo, yo soy de la idea de que todo es mejor con geometría. Sin geometría no soy nada. Entonces aquí ya vemos qué es lo que está haciendo la transformación lineal. Tenemos más ejemplos. Ejemplos con multiplicación de matrices que de momento vamos a saltarlos y vamos a ver estos ejemplos con distintos Rn's. Si tenemos n y k enteros positivos y n mayor o igual que 2, tenemos las proyecciones, las que estábamos viendo. Nada más que aquí estas siguen siendo proyecciones, pero como si hubieran llegado de un espacio a un R2 por aparte. Las proyecciones serían aquí ponerles, como veíamos R3 y R3, XY, 0. Ahí lo estampamos todo contra el plano XY que vive en R3. En general, esto podemos hacerlo no solo con quitarles una coordenada, podemos quitarle las que queramos. Si K fuera menor que N, le podemos truncar, por ejemplo, todas las demás componentes que viven después, el xk más 1, xk más 2, hasta xn, las podemos matar y solo sobreviven estas. Esta también es una proyección. Imagínense aquí que era una proyección como... ¿Dónde está? Y el eje. Ay, este, aquí. Imagínense que le hubieran dicho, en lugar de mandarlo al XY0, vamos a mandarlo al X00. O sea, estamos proyectando todo contra la recta, contra el eje X. ¿Mm? O mandado todo al 0Y0, todo contra el eje Y. O el 00Z, todo contra el eje Z. ¿Mm? Esas también son proyecciones. También tenemos los encajes, que es más o menos como lo que estaba pasando con la integral. Que tomamos a cierto espacio y lo encajamos, así como su nombre lo indica, lo incrustamos en uno más grande. Como por ejemplo el plano, lo podemos incrustar y ver como subespacio de R3, que esto era lo que hacíamos comúnmente. Y esto no solo lo podemos hacer para R2 y R3. Si tuviéramos que vamos de un Rn a un Rn más k, podemos incrustarlos. ¿Y cómo? Poniendo un montón de ceros. Esto ya sería visto a Rn como subespacio de Rn más k. Lo estamos encajando. Este no era P, este es E. Ok. El de encaje también se puede ver como en el de la casita, donde un cuadradito podría estar encajado en la casita. Ah, no tanto. No, ahí no tanto. Sería más bien algo así. Encajes. Es más como esto. Y tenemos si tenemos por aquí a una recta L, la podemos encajar y ahora que forme parte, de hecho, mejor voy a ponerle colores. Encaje y ahora aquí el espacio.
el plano, perdón. Y luego de aquí, KG. Mira, más o menos esto es lo que está pasando. Tomamos una recta por aquí, una recta L. Anda feliz, anda libre y anda en su propio mundo, o sea, este es un R. Ujú. La encajamos y sería algo así. Ujú. Sigue determinando al eje X, que esto inicialmente lo tenía por aquí, pero ahora le pusimos las coordenadas en Y. La coordenada en Y que siempre fuera 0. Y esto otra vez lo podemos mover hacia acá y lo podemos encajar para que ahora viva en R3, nada más que ahora es este eje X en R3. ¿Mm? Oh, ya veo, ya Y, veo. ¿ya? ¿Y cómo le hicimos? Aquí le habíamos puesto que las coordenadas en Y fueran 0 y ahora aquí le vamos a poner que las coordenadas en Z sean 0. Ujú. Por eso vamos como incrustando de uno en otro. Y esto también lo podemos hacer con los planos. Ujú. Imagínense que tienen un plano por aquí, este plano, lo pueden encajar, digamos, aquí. ¿Mm? El plano estaba aquí como en su rollo, siendo, siendo un propio elemento siendo el mismo espacio R2. Ajá. Es un espacio vectorial en sí mismo, pero también lo podemos ver encajado en R3 como subespacio de R3. Y también lo podríamos ver como subespacio de R4, pero eso ya no lo puedo dibujar. Y no solo eso, podemos irnos con dimensiones mayores y alocarnos y ver, por ejemplo, que un plano R2 vive encajado en R6 o en R7. Ujú. ¿Cómo le hacemos? Le ponemos más coordenadas en ceros. Aquí, de hecho, para ser congruente con lo que puse ahí, ponerle ceros sería algo así. Ujú. Aquí, si estos eran los ejes X, Y, le pusimos el X, Y Z igual a 0. Ajá. Le incrustamos un 0. Si este era el XZ, lo incrustamos o lo encajamos en el XZ. Ujú. Y si hubiera sido el YZ, lo hubiéramos encajado aquí, el YZ, con X igual a 0. Ujú. Metiéndole ceros por aquí es como los podemos encajar. Los planos los podemos encajar de estas maneras. Y ya con las matrices de cambio de base es que nosotros podemos no solo quedarnos con estos
con estos planos determinados por los ejes, sino podemos llegar ya a planos inclinados, como el que había puesto por aquí. Sí. Sí, Sí, bien. ¿Alguna duda? Bien. Ujú. No tenemos los ejemplos de matrices que si tomamos a una matriz A fija, una transformación lineal que venga de las matrices de n por m a sí mismo, donde una matriz lo multiplicamos por la izquierda por A. O también, si tomamos a A y a B con las dimensiones o con el tamaño necesario, podemos realizar esta transformación lineal, multiplicar por la izquierda por A y por la derecha por B. Estas también son transformaciones lineales. Y podemos hacer las cuentas con el producto de matrices que no vamos a hacer. ¿O alguien tiene dudas de este? Parece ser que no. Bien. Y entonces, pero con estos ejemplos basta para comprender todas las transformaciones lineales que hay entre espacios finitos, ¿o no? Es justamente lo que me venían diciendo desde, desde el principio. Junten que nosotros podemos expresar un espacio finito como algún Rn. Y luego que con las matrices de cambio de base, a esos Rns los podemos deformar entre comillas, que en realidad sería más bien como rotarlos, reflejarlos, expandirlos o contraerlos. Ujú. Y esto para llevarlos generalmente de una base a otra, donde una de ellas sea la canónica. Con la base canónica es que nosotros podemos realizar estas proyecciones de forma más fácil. Podemos ya sea quitarles una coordenada o añadirles otra. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que podemos ver a todas las transformaciones lineales entre espacios vectoriales finitos. Ujú. Todas, siempre se van a comportar de estas tres opciones. O son proyecciones, o son identidades, o son encajes. Ya sea que que estas transformaciones roten, reflejen o expandan o contraigan a un Rn en otro Rm. Uf, chequen esto. Ujú. Imagínense que tienen B. Oh, 3 minutos de tiempo. Dimensión de B igual a N, dimensión de W igual a M. Ajá. Y toman a T que va de Rn a A, de B a W. Ajá. Nosotros podíamos ver a V como Rn. Ujú. Porque son idénticos. Ajá. Idénticos. Y si aquí V visto como Rn no coincidiera con la base canónica, pues lo hacemos con una matriz de cambio de base. Ujú. Idénticos con, bueno, con justamente
esta transformación donde a un vector en B lo damos en términos de sus coordenadas y luego con sus coordenadas luego ya visto a un vector en B como en coordenadas nRn, ajá, con una matriz de cambio de base, más aún este Rn lo podemos ver con la base canónica. Con base canónica. Lo mismo podemos hacerle al W, ¿verdad? Es idéntico al Rm y aquí por medios de matrices, cambio de base, tanto aquí como acá, es que podemos ir a un Rm con base canónica. Base canónica. Y ahora aquí hay de tres opciones, que si n es más pequeño que m, entonces estamos hablando de que es un encaje. Lo que vamos a hacer es encajarlos. Vamos a meterle ceros y Rn ahora va a vivir en Rm. Puede ser encaje, identidad. Si n fuera igual a m, pues no hay pierde. Van a parar a lo mismo. O si Rn fuera mayor que m, estamos hablando de una proyección. Le estamos quitando coordenadas. Y entonces, cualquier transformación que va de un espacio finito B a otro W, ya es algún encaje, es una identidad o es una proyección, pero bueno, pues ahí acomodada geométricamente de forma distinta, ya sea que se rote, que se haya expandido o que se haya reflejado. Qué bonito. ¿Hay alguna duda? Parece que no. Parece que no. Tengan esto en mente. La interpretación geométrica no viene en los libros. Entonces, esto estaría bonito que lo pongan en sus notas. O sea, mm, quizás vengan teoremas que nos digan qué es lo que pasa, pero siento que geométricamente es más fácil interpretarlo así. Ujú. O sea, aquí nos estaría diciendo que si tenemos una transformación donde, digamos, P está contenido en R5 y llegamos a W, ajá, contenido en R7, donde B fuera idéntico, aquí es donde nosotros vamos a ir depurando la información, que se acuerdan de los ejemplos 21 y 22. Habían ejemplos donde los vectores no eran linealmente independientes todos, o sea, la dimensión de este B pudiera ser menor. Pero imagínense que de aquí llegamos a que B es un espacio, es un plano. Es un plano que vive en R5, ¿no? Y aquí a W, que aquí, bueno, mejor eso lo vemos mañana, o cuando toque. Ya, sean libres. Y si tienen dudas, me dicen.
Profe, ¿puedes subir estas diapositivas a Teams? Por favor. Sí, Sale, gracias. Nos vemos mañana entonces. nos vemos. Gracias, hasta mañana.